A lo largo de la historia, ha habido muchas personas ricas y exitosas que tuvieron vidas afortunadas. Sin embargo, también existen casos de personas adineradas que son perseguidas por la tragedia, desde maldiciones familiares hasta desaparecer sin dejar rastro. En este video exploraremos todo esto y más. Para nuestra primera historia, vamos a Nueva York, donde una heredera desapareció sin dejar rastro, narrado por el brillante Briefcase. Dorothy Harriet Camille Arnold nació en la ciudad de Nueva York el 1 de julio de 1885. Su padre era Francis Rose Arnold, un hombre de negocios cuya familia rastreaba su ascendencia hasta el inicio de la colonización europea en Norteamérica, con un antepasado que supuestamente llegó a Plymouth Rock en el Mayflower en 1620. Sus antepasados más cercanos se habían integrado en la alta sociedad y los negocios de Nueva York, y el propio Francis era socio de F.R. Arnold Company, una empresa importadora que traía artículos de lujo a Estados Unidos desde el extranjero. Esta era una época de prosperidad sin precedentes en Estados Unidos, la llamada Era Dorada. Así que el negocio de los Arnold, que se especializaba en perfumes, prosperó, lo que significó que Dorothy creció en la riqueza y en una familia conocida en Manhattan. La madre de Dorothea era Mary Martha Arnold. Su apellido de soltera era Samuel y provenía de una familia prominente cuyos orígenes estaban en la Canadá británica. Ella y Francisco tuvieron otros 3 hijos, un hijo, John, que era mayor que Dorothea, y otro hijo y una hija, Dan y Marjorie, que nacieron en los años posteriores a Dorothea. Para aumentar aún más el estatus social de la familia, la tía de Dorothea por parte de su padre, Harriet, estaba casada con Rufus W. Peckham, un abogado destacado que se desempeñó como juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos entre 1895 y 1909. Todas estas conexiones asegurarían que, cuando Dorothy desapareciera repentinamente muchos años después, la historia atrajera una atención mediática significativa tanto en Nueva York como en todo el país. La infancia de Dorothea fue como se esperaría de la hija de un rico hombre de negocios en Nueva York, en el apogeo de la Era Dorada. La familia vivía en una gran casa adosada en el Upper East Side de Manhattan y tenía mucho personal doméstico allí. Al crecer, asistió a la exclusiva Escuela Belton para niñas. Esta fue fundada en 1886 por Louisa Belton como una escuela en Manhattan para las hijas de las familias más adineradas de la ciudad, con lo que para los estándares de la época era un plan de estudios muy progresista para una escuela femenina. Aquí las niñas aprendían materias como literatura inglesa, clásicos griegos y romanos y francés, pero ella también estudió materias científicas como química y física. Después de su tiempo en Belton, Dorothy ingresó a Bryn Mawr College en Pensilvania, dejando Nueva York por el primer periodo prolongado de tiempo en su vida. Allí se enfocó en estudiar literatura y desarrolló aspiraciones de convertirse en escritora. Se graduó en 1905 cuando tenía 20 años. Después de graduarse, volvió a vivir en la casa de sus padres en el Upper East Side y a menudo se le veía en eventos de la alta sociedad en Manhattan. Sin embargo, conservó algunas ambiciones como escritora. Después de un viaje a la casa de vacaciones familiar en el estado de Maine en el otoño de 1910, le informó a su padre que quería tener su propio departamento en Greenwich Village. Esta era una zona que ya había empezado a adquirir una reputación como centro de bohemia y actividad literaria. En el transcurso de 1909 y 1910, también había escrito varios relatos con títulos como Llamas de Poinsettia y Hojas de Loto. Sin embargo, lamentablemente para Dorothy, sus historias habían sido rechazadas constantemente por los editores a quienes se las había enviado. Lo que era peor, su familia se burlaba de sus aspiraciones literarias y su padre se negó a financiar su deseo de vivir en Greenwich Village, informándole que podía escribir igual de bien en la casa familiar que en Lower Manhattan. Estos contratiempos personales fueron importantes para su historia posterior, como veremos pronto. En una fría mañana del 12 de diciembre de 1910, Dorothy decidió viajar al centro desde la casa de la familia Arnold. Su madre le había sugerido acompañarla, pero Dorothy le dijo que no y le informó que solo iba a la Quinta Avenida para comprar un vestido de noche para una fiesta que se celebraría para su hermana menor, Marjorie, en unos días.
Dorothy también se dirigía a la librería Brentanos para recoger algunos libros. El día en cuestión se observó que iba bien vestida, con un abrigo caro de sarga azul con piel y una bolsa de satén. Estos son puntos importantes a tener en cuenta, ya que su ropa costosa la habría hecho destacar en las concurridas calles de Manhattan y podría haberla convertido en un blanco de robo. También llevaba un sombrero de terciopelo negro muy llamativo con 2 rosas azules. En la Quinta Avenida y algunas calles aledañas, compró varias cosas, incluyendo una caja de dulces, en una tienda donde la vendedora la reconoció tan bien que cargó la compra a la cuenta familiar sin siquiera preguntarle quién era. Afuera de la librería Brentanos, Dorothy se encontró con Gladys King, una conocida de la familia que asistiría a la fiesta de Marjorie en unos días. Le entregó a Dorothy las notas para confirmar su asistencia que tenía intención de enviar por correo para decir que asistiría a la fiesta y comentó que así se ahorraría el gasto de envío. Esto fue alrededor de las 2 de la tarde. Dorothy le mencionó a Gladys que estaba a punto de regresar a su casa en el Upper East Side y que probablemente lo haría caminando por Central Park. Con eso se despidieron. Gladys King sería la última persona en hablar con Dorothy Arnold, que sepamos. Después de despedirse de Gladys, Dorothy no fue vista de nuevo por nadie que la conociera. No se presentó a la cena en la casa familiar y sus padres y hermanos se preocuparon de inmediato. No era propio de Dorotea faltar a la cena, y si se retrasaba o había decidido ir a algún lugar, siempre avisaba con anticipación para excusar su ausencia. La familia Arnold no contactó de inmediato a las autoridades. Esto era comprensible. Pocas personas llaman a la policía de inmediato cuando alguien desaparece solo por unas horas, y aún así, ellos estaban claramente preocupados. Esa noche se hicieron llamadas discretamente a algunas de las amigas de Dorothy para preguntar si la habían visto o si posiblemente estaba visitándolas ese día. Todas respondieron que no la habían visto. Los Arnold estaban ansiosos en ese momento por no dejar que se supiera que su hija aparentemente se había escapado. Esto creó una situación que llevó a problemas en las semanas siguientes. La noche de su desaparición, una de las amigas de Dorothy, a la que la familia había llamado más temprano esa noche, llamada Elsie Henry, llamó a la casa de los Arnold alrededor de la medianoche para ver si Dorothy había regresado. En respuesta, la madre de Dorothy, una mujer de carácter nervioso de por sí, respondió que Dorothy había regresado a casa, pero no podía hablar con Elsie porque se había ido inmediatamente a la cama con dolor de cabeza. Este incidente llevó a sospechas en las semanas siguientes de que los Arnold sabían más sobre la desaparición de Dorothy de lo que admitían, aunque no parece que ese fuera el caso. Empeoró en los días siguientes. Temiendo un frenesí mediático debido a su prominencia en la sociedad neoyorquina, los Arnold decidieron no reportar la desaparición de Dorothy. En su lugar, continuaron haciendo averiguaciones discretas para tratar de determinar dónde podría estar, además de contratar a un amigo de la familia y abogado llamado John Kidd para que realizara algunas investigaciones por ellos. Parece que en este primer momento, la familia creía que Dorothy se había fugado en represalia por la falta de apoyo a sus ambiciones literarias. Fue solo después de que se contrató a agentes de la agencia de detectives Pinkerton y no lograron encontrar ninguna pista sobre dónde podría estar Dorothy, que ellos y Keith convencieron a los padres de Dorothy a mediados de enero, semanas después de la desaparición inicial de Dorothy, de acudir a la policía de la ciudad y presentar un reporte formal de desaparición. Se llevó a cabo una conferencia de prensa en la oficina de Frances Arnold en Manhattan el 25 de enero de 1911 para anunciar la desaparición de su hija, más de 6 semanas después de que ella desapareciera. Ofreció una recompensa de $1,000 por cualquier información que ayudara a localizarla, una suma considerable, equivalente a decenas de miles de dólares actuales. Siguió el frenesí mediático que se había predicho. Gran parte de la atención se centró en una relación clandestina en la que Dorothy había estado involucrada durante algún tiempo antes de su desaparición con George Griscom Jr., el hijo de un acaudalado empresario de Pensilvania. Jorge Griscom y Dorothy se conocieron mientras ella estudiaba en Bryn Mawr y desde entonces habían mantenido un contacto frecuente. Sin embargo, él estaba de vacaciones en Italia cuando Dorothy desapareció y afirmó que no tenía conocimiento de su paradero. Mientras tanto, la policía continuó con sus investigaciones.
Una línea de investigación fue si había sido atacada en Central Park mientras caminaba por ahí, como le había dicho a Gladys King que tenía la intención de hacer cuando la encontró en la Quinta Avenida. El propio padre de Dorothy parecía pensar que esa era la explicación más probable y especuló morbosamente que su hija había sido asesinada ahí y que su cuerpo había sido arrojado al embalse del parque. Sin embargo, la policía pronto descartó esta teoría. Notaron que el nivel de agua del embalse a mediados de diciembre de 1910, cuando Dorothy desapareció, era demasiado bajo para ocultar su cuerpo. Si ella hubiera muerto de esa manera, el misterio se profundizó cuando a principios de febrero los Arnold recibieron una postal que simplemente decía «Estoy a salvo» y que estaba firmada Dorothy. La letra se parecía a la de su hija, pero una muestra de su escritura había sido publicada en los periódicos de Nueva York como parte de la investigación a finales de enero. Y pronto se concluyó que la postal era solo una broma cruel que había sido perpetrada por alguien que imitaba la letra de Dorothy. Después de descartar esto, la policía anunció hacia finales de febrero que la investigación se reduciría. Dorothy llevaba 75 días desaparecida cuando hicieron los anuncios. Y sin ninguna evidencia de ningún tipo que sugiriera lo que pudo haberle pasado, solo pudieron concluir que casi con certeza estaba muerta. Hubo numerosos supuestos avistamientos e informes de contacto con Dorothy en los años siguientes. Estos a menudo se basan en afirmaciones especulativas de que una mujer que se parecía a ella había sido vista en Nueva York o en algún otro lugar de la costa este, pero nunca surgió nada concreto de estos supuestos avistamientos, pero continuaron apareciendo. Todavía en 1935, un cuarto de siglo después de que Dorothy desapareciera, la policía recibió una pista sobre un avistamiento de ella en la Quinta Avenida, el último lugar donde se le había visto el 12 de diciembre de 1910. Esto en sí mismo indica la manera en que la gente dejaba volar su imaginación cuando se trataba de avistamientos de Dorothy Arnold. Después de todo, para entonces ella tendría 50 años de edad y probablemente se vería irreconocible comparada con la mujer de 25 años que había desaparecido en 1910. Mientras tanto, los padres de Dorothy continuaron buscándola y antes de que su padre muriera en 1922 había gastado más de $250,000 en un esfuerzo por encontrar a su hija o descubrir qué le había sucedido. Hoy en día existen 3 teorías principales sobre la desaparición de Dorothy. Una es muy especulativa. Sostiene que Dorothy estaba embarazada en ese momento, probablemente esperando un hijo de George Griscomb, y que esa noche se sometió a una interrupción improvisada del embarazo, la cual salió mal y durante la cual murió. Esto pareció corroborarse en 1916, cuando un delincuente convicto en Rhode Island, llamado Edward Glenaris, hizo afirmaciones sensacionales sobre cómo había participado en deshacerse del cuerpo de la joven en diciembre de 1910. Pero la información que proporcionó sobre dónde estaba enterrada no se confirmó tras una investigación adicional, y más tarde se retractó de su afirmación. Además, es muy poco probable que Dorothy simplemente hubiera planeado detenerse en algún lugar de Manhattan de camino a casa desde la Quinta Avenida para hacerse rápidamente un aborto clandestino en un callejón antes de continuar con su día. Los otros 2 escenarios son más probables. O bien Dorothy fue atacada en Central Park, asesinada y su cuerpo fue desechado de tal manera que no dejó rastro, o bien, decepcionada por sus circunstancias personales y sus ambiciones literarias estancadas, se quitó la vida. Algunos de sus familiares se inclinaban por esta explicación de su desaparición. Como en una carta que escribió a George Griscomb, ella aludió al suicidio, diciendo, «Bueno, me devolvieron el cuento. Recluse me rechazó. El fracaso me mira de frente. Todo lo que veo delante de mí es un largo camino sin retorno. Mamá siempre pensará que fue un accidente». Además, en este punto, su relación con Griscomb iba en picada. Ambas parecen plausibles, pero no hay pruebas que respalden ninguna de las 2 posibilidades. Parece que nunca sabremos con certeza qué les pasó a las socialites estadounidenses que desaparecieron sin dejar rastro. A continuación, vamos a principios del siglo XIX, donde Mordis Media nos espera para contarnos sobre la mayor tacaña del mundo, quien irónicamente también fue una de las mujeres más ricas del mundo.
Henrietta Howland Robinson nació el 21 de noviembre de 1834 en la ciudad de New Bedford, Massachusetts, hija de Edward Mott Robinson y Abby Howland. Ella provenía de una familia muy acomodada y su familia operaba la flota ballenera más grande de la zona. Además, también estaban involucrados en el comercio de Estados Unidos con China, en una época en la que el comercio estadounidense con la nación asiática estaba fuertemente protegido y solo un número limitado de personas podía participar en él. Rodeada de empresarios durante toda su juventud, pronto ella misma se involucró en los negocios. De niña, comenzó a leer informes bursátiles y periódicos financieros, y para cuando tenía 13 años ya trabajaba como contadora para el negocio familiar. Desde joven, la inculcaron la frugalidad y el interés por ganar dinero. En una ocasión, Henrietta le dijo a un reportero: «Mi padre me dijo que nunca le diera nada a nadie, ni siquiera un poco de amabilidad». Henrietta, quien adquirió el nombre abreviado Hetty desde joven, no ganó su primera fortuna. Cuando su madre murió en 1860, Hetty tenía solo 25 años. Ella dejó la mayor parte de su patrimonio a su esposo, pero Henrietta recibió una casa que valía más de $250,000 en dinero actual. A partir de entonces, su padre diversificó el negocio familiar, invirtiendo en compañías navieras de Nueva York y comprando bonos del gobierno que pagaban la increíblemente lucrativa tasa de interés anual del 6%. El país acababa de salir de la Guerra Civil estadounidense y había mucho dinero por ganar en la reconstrucción de la economía. El padre de Hetty lo hizo muy bien en ese momento. Cuando murió 5 años después de su esposa, en 1865, le dejó $6 millones a Hetty, una suma que hoy equivale a más de $100 millones. Justo por la misma época, su tía también falleció, dejando una cómoda herencia de $2 millones a su sobrina. Aunque las herencias se convirtieron en el tema de largas batallas legales en los años inmediatamente posteriores, también recibió cientos de miles de dólares en efectivo, y este dinero combinado hizo de Hetty una mujer muy rica. Su determinación de tomar su propio camino en la administración de sus finanzas se reflejó en su acuerdo matrimonial. A principios de la década de 1860, conoció y comenzó una relación con Eduardo Enrique Green, un empresario de Boston cuyas actividades financieras también incluían trabajar en el comercio con China. Él mismo era millonario, así que cuando él y Hetty se casaron en 1867, ella insistió en que se estableciera un acuerdo por el cual él no tendría ningún derecho sobre su dinero ni su patrimonio. Posteriormente tuvieron 2 hijos, Eduardo, nacido en 1868, y Harriet, conocida como Sylvia, nacida en 1871. Ambos nacieron en Londres, donde la pareja se había mudado durante algunos años a finales de la década de 1860 y principios de la de 1870. Hetty y Eduardo terminarían separándose a mediados de la década de 1880, aunque permanecieron casados y en su vida posterior se reconciliaron parcialmente. La causa de su distanciamiento fue que Eduardo tuvo problemas financieros después de que regresaron a Estados Unidos en 1873. Bueno, en varias ocasiones ella tuvo que rescatarlo dándole dinero, pero para ese entonces ella tenía más que suficiente para repartir, porque Hetty Green se había convertido en una de las inversionistas más destacadas del capital financiero en rápido crecimiento de Estados Unidos durante la era dorada. Wall Street en la isla de Manhattan, en Nueva York. Hetty emergió en el mundo empresarial estadounidense durante la llamada Era Dorada. Esta fue la primera etapa de la globalización, ya que la proliferación de los ferrocarriles, la electricidad, el telégrafo y el teléfono abrió vastas partes del mundo. A medida que esto ocurría, junto con una gran expansión industrial en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Rusia, se produjo un enorme auge económico en Norteamérica y Europa.
La creación de riqueza resultante y la aparición de una nueva aristocracia de empresarios ricos e industriales llevaron a que el periodo entre 1870 y los años 1900 se conociera como la Era Dorada en Estados Unidos. Aunque cabe señalar que para las clases más pobres de la sociedad, este fue un periodo de pobreza extrema y condiciones laborales terribles. La Era Dorada en Estados Unidos vio el surgimiento de Wall Street como el centro financiero de Nueva York y del país en general. Esta calle, cuyo nombre proviene del hecho de que la muralla norte de la ciudad de Nueva York pasaba por esta región a finales del siglo XVII, comenzó a convertirse en la capital financiera de Estados Unidos a principios del siglo XIX, una vez que el canal de Erie se completó en 1821. El canal conectó los Grandes Lagos con la ciudad de Nueva York y, como resultado, Chicago y otros asentamientos a lo largo de los lagos crecieron enormemente a mediados del siglo XIX. Nueva York se convirtió ahora en el punto de entrada para todo el tráfico naval entre el Atlántico y la región de los Grandes Lagos, en pleno auge. Y así, los intereses financieros comenzaron a comprar propiedades por toda Wall Street y pronto se convirtió en el centro financiero de la costa este. Durante las décadas de 1860 y 1870, empresas y empresarios de gran influencia como J.P. Morgan, John D. Rockefeller, la compañía estadounidense de tabaco, General Electric y Charles Dow, entre otros, establecieron aquí sus intereses comerciales. En consecuencia, Wall Street entró en un periodo en el que simplemente mencionar su nombre se volvió sinónimo de hablar de financiamiento y negocios estadounidenses. Esto se ejemplificó en 1889, cuando el Wall Street Journal comenzó a circular como el periódico de referencia en informes bursátiles y finanzas. Esta era la Wall Street en la que Hetty Green empezó a hacerse notar durante el último cuarto del siglo XIX. Incluso cuando los Green vivían en Londres, Hetty ya había comenzado a invertir en bonos estadounidenses que se negociaban en Wall Street. Originalmente, Hetty invertía los intereses que se acumulaban de la herencia que le dejó su padre, ya que destinaba ese dinero a bonos ferroviarios en una época en la que el país se conectaba rápidamente por líneas de tren. También compró una gran cantidad de billetes verdes. Este era dinero de emergencia que el gobierno de la Unión había impreso en grandes cantidades entre 1861 y 1865 para pagar los enormes gastos que requería la guerra civil con la Confederación del Sur. Estos billetes verdes se habían depreciado en los años siguientes, pero Hetty continuó manteniéndolos en grandes cantidades. Fue generosamente recompensada en 1875 cuando, en respuesta a una crisis relacionada con los billetes, la administración del presidente Ulysses S. Grant respaldó los billetes verdes con oro. El valor de los billetes aumentó enormemente y Hetty obtuvo una ganancia considerable. Todo esto formaba parte de su filosofía de inversión más amplia, que consistía en comprar cuando están baratas y nadie las quiere, y mantenerlas hasta que suben y la gente se vuelve loca por obtenerlas. Con el paso de los años, su riqueza siguió aumentando hasta llegar a decenas de millones y finalmente se convirtió en una de las principales prestamistas del gobierno municipal de la ciudad de Nueva York. Cuando la Era Dorada llegó a su fin y algunos problemas económicos graves abrumaron la economía estadounidense, tanto en la década de 1890 como en la de 1900. En un momento se creyó que era la mayor prestamista privada individual de todo Nueva York, mientras que para entonces ya se le conocía como la reina de Wall Street. Sin embargo, había otro nombre menos halagador que le daban a Hetty. Para muchos le dieron el nombre de la bruja de Wall Street. Este fue el nombre que adquirió debido a su notoria falta de disposición para gastar dinero a pesar de su inmensa riqueza personal y por su higiene personal o la falta de ella. Para empezar, llevaba una vida casi itinerante. Aunque tenía una oficina en el Chemical Bank en Broadway, cerca de Wall Street, seguía sin tener un domicilio fijo, deambulando entre hoteles, casas de huéspedes y departamentos rentados.
La razón aparente de esto era que no quería comprar una casa en Nueva York porque tendría que pagar el impuesto predial de la ciudad, pero también cambiaba de domicilio para evitar a los recaudadores de impuestos. Bueno, su tacañería llegaba incluso al punto de no pagar impuestos. Además, Hetty era tan tacaña que, según se informa, nunca usaba agua caliente ni encendía la calefacción durante el invierno. Supuestamente, tampoco se lavaba las manos y, por eso, sus uñas siempre estaban sucias y llenas de costras. Además, muchos decían que apestaba, especialmente durante los meses de verano. Se decía que su olor era tan insoportable que quienes trabajaban en la misma oficina que ella se mantenían lo más lejos posible. Incluso evitó ir al médico y decidió ahorrar dinero después de 20 años de sufrir por una hernia dolorosa. Entonces no tuvo más opción que someterse a una cirugía. A pesar de su inmensa riqueza, se indignó por el costo y trató de evitar pagar. Hay innumerables historias sobre su notoria tacañería, aunque algunas pueden ser solo cuentos. Se creía que usaba el mismo vestido negro todos los días y lo hacía hasta que estaba tan desgastado que quedaba completamente hecho trizas y se volvía verde por la suciedad. Y solo entonces compraba otro sencillo vestido negro. Otra historia afirma que una vez pasó horas hurgando en un carruaje en el que había estado buscando una estampilla que se había perdido. Valía 2 centavos. Esta historia de la estampilla puede no ser cierta, pero considerando su reputación, uno nunca podría estar completamente seguro. Sin embargo, no hay duda de que Green solía vestirse rutinariamente con un vestido negro, quizá en parte debido a su educación religiosa como cuáquera, así como a su tacañería. Con respecto a esto, Hetty declaró: «Solo porque me visto de manera sencilla y no gasto una fortuna en mis vestidos, dicen que soy malhumorada o loca». Sin embargo, había muchos más aspectos negativos en la celosa protección de su riqueza por parte de Hetty Green. Desaprobaba a los pretendientes de su hija Sylvia, asegurándose de que Sylvia permaneciera soltera ya pasados los 30. La desaprobación de Hetty tenía su raíz en la sospecha de que cualquiera que saliera con su hija seguramente solo buscaba su riqueza, de la cual Sylvia heredaría una gran parte algún día. Finalmente, uno de los pretendientes, Matthew Astor Wilkes, se reunió con ella y obtuvo una aprobación condicionada. Principalmente porque era un miembro poco destacado de la riquísima familia Astor y poseía cierta riqueza independiente él mismo. Sin embargo, antes de que Sylvia y él se casaran en 1909, Hetty insistió en que él firmara un acuerdo renunciando a cualquier reclamo sobre el dinero que Sylvia heredaría de su fortuna. Sin embargo, indudablemente, el episodio más terrible de la negativa de Hetty Green a gastar dinero y su obsesiva protección de su riqueza tuvo que ver con su hijo Eduardo, o Ned, cuando era niño y se rompió la pierna. Hetty no estaba dispuesta a pagar por atención médica costosa e intentó que lo admitieran en una clínica gratuita. Sin embargo, los administradores de la clínica la reconocieron y le negaron el servicio, ya que en ese tiempo las clínicas gratuitas estaban reservadas para los pobres y las clases medias bajas, mientras que la reina de Wall Street podía pagar fácilmente la mejor atención médica de la ciudad de Nueva York. Sin inmutarse ante esta negativa, Hetty decidió tratar la lesión de su hijo ella misma. En las semanas siguientes, la herida no sanó correctamente y, finalmente, se le desarrolló gangrena. A Ned le tuvieron que amputar la pierna y de ahí en adelante usó una prótesis hecha de corcho. A pesar de este incidente, trabajó para su madre en años posteriores y, después de pasar un largo periodo administrando sus negocios en Texas y Chicago, regresó a Nueva York. Pasó sus últimos meses viviendo con él y por fin tuvo un domicilio fijo. Murió el 3 de julio de 1916 a los 81 años. Para ese entonces, se decía que era la mujer más rica de Estados Unidos. De hecho, su patrimonio, que se dividió entre Eduardo y Sylvia, probablemente oscilaba entre 100 y 200 millones. Esta era una suma equivalente a entre 2.500 millones y 5.000 millones de dólares actuales.
Y en consecuencia, se puede decir fácilmente que Hetty Green fue posiblemente la mujer más rica del mundo en ese momento. Uno se pregunta si alguna vez encontró ese sello de 2 centavos. A diferencia de su madre, Eduardo era conocido por disfrutar de su riqueza y le gustaba ir de fiesta. No se contuvo al gastar su herencia. Construyó una mansión en Round Hill, Massachusetts, acumuló una notable colección de estampillas y monedas, e incluso hizo algunas generosas contribuciones a la sociedad. Con la herencia de su madre, la hija de Hetty, Sylvia, se convirtió en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, y cuando su hermano Eduardo murió en 1937, ella heredó casi toda su fortuna también. Sylvia Green Wilkes no tuvo hijos ni familiares realmente cercanos. Ella falleció en 1951 y dejó una herencia valuada en aproximadamente $90 millones después de impuestos. Al principio no se pudo localizar su testamento, pero finalmente fue encontrado guardado en un gabinete de hojalata. La pariente genética más cercana de Sylvia, una prima, fue mencionada en el testamento y recibió $5,000, pero fue a la corte y después le otorgaron $140,000. El resto de su fortuna se dividió entre organizaciones benéficas, escuelas y hospitales. Así, al final, gran parte de la gran fortuna de la bruja de Wall Street que ella no quería gastar fue entregada a completos desconocidos. ¿Me extrañaste? Probablemente no después de esa gran narración. De todos modos, de aquí en adelante son vidas olvidadas. Ahora, vamos a la Nueva York de 1950 para investigar la vida de la heredera multimillonaria, cuya familia fue acechada por la tragedia, y según algunos, estaba maldita. Christina Onassis nació el 11 de diciembre de 1950 en el Sanatorio Leroy, que después se conoció como el Hospital Leroy, en la ciudad de Nueva York. Su padre era Aristóteles Onassis y su madre era Tina Onassis Levanos. Ella fue su segunda y última hija. Su hermano mayor, Alejandro, había nacido 2 años y medio antes de que Christina llegara. Para entender la trayectoria de la vida de Christina Onassis, necesitamos comprender quiénes eran sus padres y la riqueza que alcanzaron. Aristóteles Onassis, su padre, provenía de un origen algo humilde, pero su propio padre, a su vez, fue un hombre exitoso hecho a sí mismo. Aristóteles nació en Esmirna, en la costa este de Turquía, en 1906. Onassis era de ascendencia griega, una etnia que no era poco común entre la población de Esmirna en ese entonces. Más tarde, cuando Grecia fue a la guerra con Turquía después de la Primera Guerra Mundial, Aristóteles dejó Turquía y se fue a Argentina. Allí comenzó su ascenso como magnate de los negocios, incursionando en el tabaco y el transporte de carga antes de ganar mucho dinero durante la Segunda Guerra Mundial. Luego se expandió a las crecientes industrias de aerolíneas y casinos después de la guerra, mientras también se convertía en el mayor magnate naviero del mundo. Irónicamente, el matrimonio de Onassis con la madre de Christina, Tina, fue una unión con la hija de uno de sus mayores rivales. Este era Stavros Gilvanos, dueño del imperio naviero Levanos, una de las pocas compañías que podían desafiar el dominio de Onassis en la industria naviera del Mediterráneo. Tina tenía solo 17 años cuando se casó con Onassis, que tenía 40 en 1946. Todo esto significaba que Christina nació en una dinastía empresarial extremadamente rica, una que continuó expandiéndose mientras ella crecía, con su padre cultivando nuevos lazos comerciales en Arabia Saudita y sus crecientes empresas de producción de petróleo. Sin embargo, también hubo controversia. Christina seguramente estaba muy consciente de la influencia de su padre, asuntos fiscales que eran dudosos e involucraban a sus barcos navegando bajo banderas de Panamá y Liberia para evitar pagar impuestos y derechos de aduana. Christina tuvo una infancia cosmopolita. Su padre tenía negocios en todo el mundo y la familia tenía casas y residencias en 3 continentes. Y muchos países como Grecia, Argentina, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Como consecuencia se mudaban mucho y Christina no tuvo una educación en un solo país.
También fue cuidada principalmente por sirvientes, sin recibir mucha atención de sus padres, quienes estaban ocupados con sus negocios. Algo típico de los hijos de familias extremadamente ricas. Desde el inicio de su adolescencia, fue enviada a Inglaterra, donde asistió a Headington School, una escuela independiente de élite para chicas, y luego al Queen's College en Londres, a finales de los años 60. Estos fueron años tumultuosos para su vida familiar. Su padre tenía más del doble de la edad de la madre de Cristina cuando se casaron, y el matrimonio fue inestable durante los años 50 principalmente, debido al largo romance de Aristóteles con María Callas, una famosa cantante greco-estadounidense. Finalmente, sus padres se divorciaron en 1960. La familia recibió aún más atención cuando el padre de Cristina comenzó una relación a mediados de los años 60 con Jackie Kennedy, la viuda del presidente asesinado John F. Kennedy. Finalmente se casaron el 19 de octubre de 1968. Y la unión generó un enorme interés en la prensa, debido a la celebridad de Kennedy en los años 60. Ni Cristina ni Alejandro simpatizaban con la madrastra, y resentían las mayores medidas de seguridad y la intervención de los medios en sus vidas como resultado de la relación y el posterior matrimonio. Cristina siempre creyó que Jackie estaba interesada en su padre por su dinero, y se refería a ella como, cito, la desafortunada obsesión de mi padre. En las primeras semanas de 1973, cuando Cristina tenía 22 años, ocurrió un evento que marcaría el resto de su vida. Su hermano, Alejandro, había desarrollado un interés por la aviación como pasatiempo a finales de los años 60. Él había volado miles de horas y tenía una licencia de piloto. Incluso fue presidente de una de las subsidiarias regionales de la aerolínea familiar, Olympic Aviation. Un inconveniente era que la vista de Alejandro no era particularmente buena, aunque esto puede que no haya sido directamente responsable de la tragedia, que ocurrió en enero de 1973. El 22 de enero de ese invierno tardío, Alejandro sacó su pequeño avión anfibio, un Piaggio P-136, para darle una lección a un posible nuevo piloto para la aerolínea. Alejandro se sentó en el asiento derecho, mientras que el nuevo piloto, Donald Macusta, quien estaba pilotando el avión, se sentó en el asiento izquierdo. Un tercer piloto, Donald McGregor, se sentó en la parte trasera. Trágicamente, el vuelo resultó en un grave accidente cuando despegaron del Aeropuerto Internacional de Helenikon en Atenas, debido a unos cables enredados. El ala derecha se inclinó poco después del despegue, y el avión se estrelló, siendo Alejandro quien recibió la mayor parte del impacto. Estaba gravemente herido y horas después prácticamente dependía de soporte vital. Murió al día siguiente, después de que se concluyera que no había posibilidad de salvarlo. Tenía solo 24 años. El nuevo piloto potencial, Macusta, y el piloto habitual de Alejandro, McGregor, ambos sufrieron heridas graves, pero sobrevivieron. La muerte de Alejandro convirtió a Cristina en la heredera del negocio familiar y de la enorme fortuna de su padre. Él tomó medidas para comenzar a entrenarla como su sucesora, aunque su mente estaba distraída. Al mismo tiempo, Aristóteles se volvió paranoico y estaba convencido de que la muerte de su hijo se debió a algún acto criminal. Primero culpó a Macusta, y luego concluyó que la CIA había estado detrás del accidente y que iban tras él, represalia por su relación con Jackie Kennedy, mientras se dedicaba a ofrecer grandes recompensas a cualquiera que pudiera confirmar sus delirios. Cristina se fue a Nueva York para empezar a aclimatarse al papel, que ella había creído toda su vida que Alejandro eventualmente desempeñaría en el negocio. Los siguientes 2 años estuvieron marcados por tragedias simultáneas. Ya vimos que el padre de Cristina tomó muy mal la muerte de Alejandro. Lo mismo ocurrió con su madre. Tina se había casado 2 veces más desde que se divorció de Aristóteles. También había desarrollado un problema cada vez mayor con los medicamentos recetados, y esto se intensificó tras la muerte de Alejandro, el 10 de octubre de 1974, mientras se hospedaba en la mansión de París que compartía con su tercer esposo. Sufrió una sobredosis y murió por una acumulación de líquido en los pulmones.
Mucha gente en ese momento y desde entonces ha especulado que esto fue un suicidio por desesperación tras la muerte de su hijo el año anterior. La última familiar directa de Cristina murió apenas 6 meses después. Su padre había estado sufriendo de miastenia gravis, un trastorno muscular, durante varios años. Sin embargo, después de la muerte de Alejandro, dejó de luchar contra la enfermedad y parecía que había perdido las ganas de vivir. Murió el 15 de marzo de 1975 en un hospital parisino, supuestamente por insuficiencia respiratoria. Con esto, Cristina había perdido a ambos padres y a su único hermano en un lapso de menos de 26 meses. Estas circunstancias trágicas la llevaron a decir: "Ahora estoy completamente sola en el mundo". Con la muerte de su padre, una gran parte de la riqueza familiar y los negocios de los Onasa fueron heredados por Cristina. Aproximadamente el 45% de la herencia fue destinado por su padre para la creación de la Fundación de Beneficencia Pública Alejandro Onasa, una entidad benéfica establecida en memoria de Alejandro. Pero Cristina heredó la mayor parte del otro 55%, mientras que también logró obtener con éxito parte de la considerable fortuna que su madre había adquirido como parte del divorcio de sus padres en 1960. Con esto, ahora era una mujer inmensamente rica, con una fortuna de cerca de $600 millones, lo que serían unos $3,000 millones hoy en día, y estaba a cargo de un imperio empresarial. Cristina casi de inmediato decidió reducir la carga de administrar el negocio, vendiendo partes sustanciales del mismo. Para mediados de la década de 1970, el negocio de Onasa se había expandido al transporte de carga, transporte, aerolíneas, juegos de azar, petróleo y muchos otros emprendimientos más. Vendió algunas partes y donó otras partes del negocio y propiedades a causas benéficas. Mientras tanto, consolidó su propiedad del negocio principal de transporte marítimo y aerolíneas, aunque desde entonces ha habido mucha especulación sobre cuánto participaba realmente en la gestión diaria del negocio. La impresión general es que los detalles quedaron en manos del consejo y los directores de la empresa. Durante este tiempo, Cristina recibió mucha atención de los medios por su vida personal y su estilo de vida lujoso. Vivía en un lujo casi inaudito, incluso gastando decenas de miles de dólares para enviar un jet privado a Estados Unidos y que le trajeran su comida especial para la dieta. También era conocida por dar miles de dólares a amigos ocupados para que despejaran su agenda por ella. La prensa también informó sobre su infeliz vida amorosa, como veremos pronto, y sus problemas de peso. Cristina era conocida por usar dietas extremas con frecuencia, lo que la llevaba a perder mucho peso, pero recuperaba todo cuando pasaba por un mal momento. Además, se creía ampliamente que Cristina tenía un problema creciente de adicción a las drogas, con dependencias a medicamentos recetados como barbitúricos, antidepresivos y tranquilizantes. La vida matrimonial y las relaciones de Cristina eran aún más caóticas que las de su padre. Entre 1971 y 1987, pasó por nada menos que 4 matrimonios y 4 divorcios. El primero de estos fue con José Volcar. Él era un magnate inmobiliario que estaba cerca de cumplir 50 años, mientras que Cristina tenía solo 20 años cuando se casaron en 1971. Fue una especie de aventura juvenil para Cristina, y una que curiosamente reflejaba el matrimonio de su propia madre con Aristóteles, cuando ella era solo una adolescente. Rápidamente se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro, y se divorciaron al año siguiente. 3 años después, a finales de 1975, Cristina se casó con Alejandro Andriadis. Él era un magnate naviero y heredero de un imperio empresarial muy amplio en Grecia, que incluía intereses bancarios. Nuevamente, el matrimonio fue de corta duración, y después de poco más de un año, se divorciaron a principios de 1977. La unión podría verse como un intento de Cristina de distraerse de la tragedia de perder a todos los miembros de su familia en los 3 años anteriores. El tercer matrimonio de Cristina llegó al año siguiente, esta vez con Sergei Koltsov. Al igual que Andriadis, él era un magnate naviero, aunque estudios posteriores han concluido que Koltsov, un ruso,
también tenía vínculos cercanos con el gobierno de la URSS y puede que haya sido un agente de la KGB. Existe la posibilidad de que Koltsov haya impulsado la relación con el apoyo de Moscú para introducirse con astucia en un imperio empresarial sumamente importante en el mundo occidental. En una época en la que la Guerra Fría volvía a entrar en un periodo de crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Si fue así, la idea pronto quedó en suspenso. Se divorciaron en 1980. Después de que su matrimonio con Koltsov se disolvió, Cristina pasó el periodo más largo de su vida adulta sin casarse. Pasaron otros 4 años antes de que se casara con su cuarto y último esposo, Thierry Roussel. Roussel provenía de una destacada familia francesa que estaba involucrada en la industria farmacéutica y en la política francesa. A diferencia de los otros esposos de Cristina, él era 3 años menor que ella. De este último matrimonio de Cristina nació su única hija, una niña llamada Atenea, en honor a la madre de Cristina, nacida en 1985. 2 años después, el matrimonio terminó, lo cual no es sorprendente si se considera que Roussel era un mujeriego y tuvo 2 hijos más con su amante durante los años que estuvo casado con Onassis. Cristina no volvería a casarse. Como se mencionó, Onassis tenía una adicción creciente a los medicamentos recetados en la década de 1970. Y esto empeoró con el paso de los años, especialmente a partir de 1980, cuando le diagnosticaron depresión clínica. Con fácil acceso a médicos complacientes y recetas, su consumo aumentó en la década de 1980, ya que comenzó a automedicarse para aliviar las cicatrices de su vida bastante atormentada. El 19 de noviembre de 1988, Cristina fue encontrada muerta en la bañera. Esto fue en la casa de una amiga en Argentina, un país donde había pasado gran parte de sus últimos años, ya que había desarrollado lazos con el país, que fue la patria adoptiva de su padre en la década de 1920. Allí había buscado escapar del escrutinio de la prensa, y estaba considerando mudarse de manera permanente para criar a Atenea. Su muerte, a tan solo 37 años de edad, se consideró como un ataque al corazón, aunque no hay absolutamente ninguna duda de que esto fue en parte debido a su abuso de drogas. Mientras que otros han especulado que hubo algún elemento siniestro involucrado, dado el enorme patrimonio de Onassis. Su cuerpo fue regresado a Grecia y fue enterrada en una tumba familiar junto a su padre y su hermano. Tras su muerte, la herencia de $250 millones de Onassis se convirtió en el centro de intensos conflictos legales. Atenea era su única heredera sobreviviente, pero en ese momento solo tenía 3 años de edad. Por lo tanto, se nombraron varios fideicomisarios griegos para supervisar la herencia en su nombre. Durante la década de 1990, surgieron disputas legales entre ellos y Thierry Roussel, una figura cuyos negocios fluctuaban enormemente y que a menudo intentaba recurrir a la herencia de su hija para ayudar con sus dificultades financieras. Finalmente tomó posesión de la herencia en su cumpleaños número 18 a principios de 2003, Nina Izenia Poesía. La única hija de Cristina es actualmente una saltadora ecuestre. Nuestra última historia es probablemente la más feliz de la lista. Pero a pesar de su vida generalmente buena, esta heredera tuvo una infancia muy triste, ya que fue descuidada y explotada por la herencia que le correspondía, y fue objeto de una intensa disputa legal cuando tenía solo 10 años. Gloria Lauren Vanderbilt nació el 20 de febrero de 1924 en Manhattan, Nueva York, en una dinastía de enorme riqueza e influencia estadounidense. Se dice que después de su nacimiento, el padre de Gloria fue escuchado diciendo: «Es fantástico lo mucho que parece una Vanderbilt. ¿Ves las comisuras de sus ojos cómo se inclinan hacia arriba?». Para entonces los Vanderbilt eran una gran red de familias, todas descendientes en última instancia de Cornelius Vanderbilt, el principal magnate de barcos de vapor y ferrocarriles en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Vanderbilt fue posiblemente el hombre más rico del mundo en su época, ya que sus trenes y barcos formaron el núcleo del transporte durante la industrialización de Estados Unidos. La riqueza de la familia se había dispersado en las generaciones siguientes, aunque muchos miembros de la familia Vanderbilt seguían siendo enormemente ricos. El padre de Gloria era uno de los herederos de esta riqueza.
Reginald Claypool Vanderbilt era bisnieto de Cornelius Vanderbilt. Su hermano mayor, Alfredo, había heredado la mayor parte del dinero de esa rama de la familia. Pero en una época en la que la riqueza existente podía generar aún más riqueza, si se invertía sabiamente, los pocos millones de dólares que heredó Reginaldo seguían constituyendo una fortuna considerable. Aunque terminó despilfarrando gran parte de ella, gastando a manos llenas en deportes ecuestres y apuestas. También era alcohólico y murió en septiembre de 1925 por cirrosis hepática, cuando Gloria tenía apenas 1 año y medio de edad. Gloria era la única hija del matrimonio de Reginaldo con Gloria Morgan Vanderbilt. Ella provenía de una familia política prominente y se casó con Reginaldo, quien era 24 años mayor que ella, en 1923, no mucho antes de que naciera la pequeña Gloria. En su testamento, Reginaldo dejó la mayor parte de su fortuna a Gloria Jr. y a otra hija que tenía, Kathleen, de un matrimonio diferente. Reginaldo dejó a la madre de Gloria solo una asignación comparativamente pequeña, y esto pronto se convertiría en el punto de discordia, en un juicio infame en el que Gloria sería el centro, mientras aún era solo una niña. A pesar de la irresponsabilidad y la poca habilidad para los negocios de Reginaldo Vanderbilt, la herencia que Gloria y su media hermana recibieron aún valía alrededor de $5 millones. Una suma muy considerable en la década de 1920, que equivale aproximadamente a $100 millones en dinero actual. Esto se mantuvo en fideicomiso para Gloria, y el dinero debía ser administrado durante sus primeros años por su madre. Sin embargo, a finales de los años 20 y principios de los 30, y especialmente después del colapso de Wall Street y el inicio de la Gran Depresión, la tía de Gloria, la hermana de su padre, Gertrude Vanderbilt Whitney, comenzó a examinar cómo la madre de Gloria estaba gastando ese dinero. Esto se intensificó a principios de la década de 1930, cuando Gertrude empezó a cuestionar si la madre de Gloria era apta siquiera para criarla. Había motivos legítimos para ello. Gloria Senior pasó gran parte de la segunda mitad de los años 20 viviendo la buena vida en París, Londres y Biarritz, y a menudo dejaba a su hija con miembros de la familia durante largos periodos de tiempo en Nueva York, mientras ella se paseaba por Europa. Fue en este contexto que Gertrude Vanderbilt Whitney interpuso una demanda contra la madre de Gloria en 1934 para obtener la custodia de Gloria. Lo que en ese momento se llamó el juicio del siglo, en realidad fue solo una batalla por la custodia, aunque también se centró en si la madre de Gloria había administrado mal la herencia de su hija. El juicio fue escandaloso. Los periódicos informaron durante semanas sobre las revelaciones sensacionalistas, ya que salió a la luz evidencia de una relación lésbica en la que la madre de Gloria había estado involucrada. En una ocasión, una sirvienta que había trabajado para la madre de Gloria testificó durante 5 horas, de una manera que retrataba a Gloria Senior como lo que una publicación de la época denominó, cito, una madre enloquecida por los cócteles y el baile, devota del erotismo y amante de un príncipe alemán. No es sorprendente que la propia Gloria terminara siendo descrita por los medios como una pobre niña rica, la heredera de 10 años que había perdido a su padre y había sido prácticamente abandonada por su madre negligente. Mientras tanto, en un esfuerzo por controlar el circo mediático dentro y fuera del tribunal, el juez ordenó que se desalojara la sala de casi todos los asistentes para que Gloria, de 10 años, pudiera testificar. Cuando se dio el resultado, fue negativo para la madre de Gloria. Se consideró que había sido una madre negligente y la custodia de Gloria fue otorgada a Gertrude, así como la responsabilidad de administrar su herencia, aunque se mantuvo una pensión para Gloria madre. A su madre se le permitieron visitas los fines de semana e intentó apelar el resultado en 1936, pero no tuvo éxito, y la relación entre madre e hija nunca se recuperó por completo. En 1946, cuando tenía poco más de 20 años y había adquirido el control total de sus finanzas, Gloria dejó de pagar los $21,000 que su madre recibía, diciendo que su madre podía trabajar para ganarse la vida y que de ahora en adelante donaría esos $21,000 a varias organizaciones benéficas cada año.
Desde los años 40 hasta su muerte, la madre de Gloria vivió con su hermana, Thelma Furness, viscondesa Furness, en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles. Gloria madre finalmente murió de cáncer en 1965. A medida que Gloria crecía después del juicio, asistió a numerosas escuelas en Nueva York y en la costa este de los Estados Unidos. Inicialmente asistió a la prestigiosa escuela Greenvale en Long Island, seguida de una temporada en la escuela Miss Porter's en Farmington, Connecticut, una escuela preparatoria para niñas, a la que han asistido a lo largo de los años las hijas de las principales dinastías empresariales y políticas de Estados Unidos. Una joven cada vez más atractiva, también trabajaba como modelo a finales de su adolescencia, aunque su incursión completa en el mundo de la moda llegaría solo décadas después. A los 17 años, cansada de la rigidez de la vida bajo la tutela de su tía, decidió independizarse y se fue a vivir a Hollywood, en California. En esta etapa de su adolescencia tardía, se esforzó por iniciar una carrera en las artes, asistiendo durante un tiempo a la Art Student League en la ciudad de Nueva York. Y luego trabajó tanto como artista visual como actriz. Esto último, en parte, motivó su decisión de mudarse al oeste, a Los Ángeles, a principios de los años 40. Este interés continuaría a lo largo de los años y en los años 50 y 60 apareció en numerosas producciones de Broadway, así como en varios programas de televisión muy conocidos de la época, como The Love Boat y The Time of Your Life. La llegada de Gloria a Hollywood pronto resultó en su primer matrimonio. Este fue con Pat DeSico, un agente de talentos de Hollywood que tenía poco más de 30 años. Ella tenía solo 17 años cuando se casaron. El matrimonio fue abusivo, y Gloria declaró más tarde que DeSico la había dejado repetidamente con los ojos morados y la menospreciaba psicológicamente. Ella se divorció de él en 1945, sin embargo, la unión había causado un daño duradero a su relación con su tía Gertrudis. Ella desaprobó a DeSico desde el principio, y como Gloria se casó con él de todos modos, Gertrudis la excluyó de su parte de la fortuna Vanderbilt en su testamento. Ella murió en 1942, solo un año después del matrimonio. Un día después de divorciarse de DeSico, Gloria se casó con el director de orquesta de 63 años, Leopoldo Stokowski. Fue una unión más feliz que la primera, a pesar de que él tenía 3 veces su edad en el momento de su matrimonio. Duró 10 años y tuvieron 2 hijos, llamados Leopoldo Stanislas y Cristóbal, nacidos en 1950 y 1952. De nuevo, Gloria no permaneció soltera por mucho tiempo después de su segundo divorcio en 1955. Solo un año después se casó con Sidney Lumet. Él tenía la misma edad que Gloria y tenían intereses bastante similares, ya que él era un director de Broadway y ella una aspirante a actriz. Al año siguiente, su carrera inmensamente exitosa como director comenzó con el estreno de 12 hombres en pugna, una de las mejores películas de todos los tiempos. El matrimonio no tuvo hijos y terminó en 1963 presumiblemente como resultado de infidelidades, ya que ambos se casaron de nuevo en cuestión de semanas. El cuarto y último esposo de Gloria fue Wyatt Emery Cooper, otro guionista y actor. Permanecieron casados hasta su muerte, durante una cirugía a corazón abierto en 1978. Tuvieron 2 hijos juntos, Carter y Anderson, nacidos en 1965 y 1967 respectivamente. Aunque estos son los detalles de sus 4 matrimonios, Gloria tuvo numerosas otras relaciones con personas prominentes a lo largo de los años, muchas de ellas aventuras, mientras estaba casada con otros. Estas incluyen las relaciones con el actor Marlon Brando, el cantante y actor Frank Sinatra, el inventor y magnate Howard Hughes y un supuesto romance con el escritor de libros infantiles, Roald Dahl. Aunque ella había intentado ser actriz en los años 40 y 50, hoy en día, Gloria es recordada principalmente por su carrera en la moda. En los años 70 colaboró con Mohan Marangi del grupo Marangi para lanzar una línea de jeans que llevaba su nombre. La línea fue exitosa y en los años siguientes se expandió a una variedad de otras prendas y accesorios, incluyendo vestidos, blusas, zapatos,
bolsos de cuero y otros artículos. Esto continuó expandiéndose a lo largo de los años y, para los años 2000, también incluía una variedad de fragancias exitosas. Todos estos emprendimientos fueron lucrativos, captando las tendencias cambiantes de la moda femenina, y así Gloria logró establecerse como una empresaria exitosa entre los años 70 y los 2000. La vida posterior de Gloria Vanderbilt fue más tranquila y menos caótica en muchos aspectos que su vida anterior. Sin duda tuvo una vida amorosa menos dramática, y no volvió a casarse después de que su cuarto esposo muriera en 1978. Desarrolló nuevos intereses en las décadas de los 80 y los 90. Uno de ellos fue un renovado interés en una carrera como artista visual. A finales de los años 60, algunas de sus primeras obras se usaron para desarrollar una línea de tarjetas para Hallmark, y en los años 90, comenzó a trabajar de nuevo con pintura sobre vidrio y cerámica. El resultado fue una serie de exposiciones, la mayoría de las cuales se llevaron a cabo en los años 2000 en varios espacios de exhibición en la costa este. Al mismo tiempo que asumió un papel como filántropa en este sentido, actuando como crítica en varias exposiciones y concursos. Sin embargo, el gran amor de Gloria en los últimos años de su vida fue la escritura. Desde la década de los 70 hasta su muerte, publicó media docena de memorias que documentaban varios aspectos de su vida hasta ese momento, notablemente reflexionando sobre el juicio que involucró a su madre y tía en 1934, y otras sobre sus matrimonios y relaciones a lo largo de los años. También publicó 3 novelas de ficción: Nunca digas adiós, publicada en 1989, El libro de recuerdos de Estrella Fiel, publicada en 1994, y Obsesión, un cuento erótico, publicada en 2009. También hubo un creciente interés en escribir sobre ella, notablemente con la aparición del libro de Barbara Goldsmith, Pequeña Gloria, en 1980, una obra que examina el juicio de 1934 y los contextos culturales en los que ocurrió. Gloria Vanderbilt falleció en su casa en Manhattan el 17 de junio de 2019. La causa aparente de su muerte fue cáncer de estómago, aunque para entonces tenía 95 años y había vivido una vida larga y productiva. Fue sepultada en la cripta familiar de los Vanderbilt en Staten Island. Uno de sus hijos de su cuarto matrimonio con Walter Emery Cooper, Carter, se había suicidado en 1988. Dejó su herencia al otro hijo de esa unión, Anderson Cooper, el conocido veterano presentador de noticias y periodista. Gracias a todos por ver este video sobre más millonarios trágicos que no querría ser. Déjenme saber qué les pareció el video aquí abajo en los comentarios. Y si quieren más videos como este, asegúrense de decírmelo también en los comentarios. También hice otro video como este hace unos 4 meses, así que si te pareció interesante, asegúrate de verlo. Y de todas formas, si tienes alguna sugerencia, déjala también en los comentarios. Y espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.